La red latinoamericana ERA, Encuentros y Desencuentros entre el Conocimiento y la Praxis, les da la bienvenida al primer encuentro virtual internacional de saberes en la red latinoamericana ERA. Es para nosotros un honor presentar dos grandes conferencistas. Por Colombia, al doctor Héctor Henry Cardona con su conferencia Reflexiones sobre la gestión social en el marco de la extensión universitaria. Por México, la doctora Elvia Moncada Trinidad con su conferencia Impacto de la educación virtual en posgrado en tiempos de pandemia. A través de este encuentro se busca generar un espacio para compartir conocimientos y experiencias relacionados con diferentes acciones propias del quehacer profesional e institucional, entre ellas la formación, la investigación, la gestión y generación de conocimientos. Sean todos bienvenidos al primer encuentro virtual internacional de saberes en la red latinoamericana ERA. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por haber atendido a nuestra convocatoria y a nuestra invitación. Yo soy Nurlian Torrejano González y formo parte de la red latinoamericana ERA y hoy los acompañaré durante todo el desarrollo de este primer encuentro virtual internacional de saberes. Quienes hacemos parte de la red latinoamericana ERA, hemos preparado este primer encuentro virtual internacional de saberes con el fin de escuchar, reflexionar y actuar a partir de los conocimientos y experiencias que nos van a compartir nuestros dos conferencistas. Quiero darles un saludo muy especial desde Colombia a nuestros amigos en Chile, a nuestros amigos en Venezuela, a nuestros amigos mexicanos. También quiero dar un saludo muy especial a las diferentes organizaciones y a las instituciones universitarias que se han comprometido en sacar adelante esta nuestra red latinoamericana ERA. Y por supuesto, un saludo a todos los que aceptaron nuestra invitación a este primer encuentro virtual internacional de saberes. Su participación es muy importante. Todos, absolutamente todos, formamos parte de la red ERA. Sean bienvenidos y espero que sea una jornada muy provechosa, que todos podamos conversar, dialogar, como les decía en un comienzo, hacer esa reflexión que nos invite después a generar actuaciones muy pertinentes, muy en la línea de todos los temas sociales que nos convocan en esta experiencia y en esta red. Para dar apertura oficial a nuestro encuentro, voy a invitar a la coordinadora general de la Red Latinoamericana ERA, es la doctora Lilo Serna. La doctora Lilo es un ser humano maravilloso, generoso, líder en el trabajo social con comunidades. Ella es antropóloga, magíster en conocimiento y cultura latinoamericana y doctora en didáctica y conciencia histórica. Su experiencia suma ya 26 años en la atención integral de grupos poblacionales en situación de riesgo y vulnerabilidad, en la formulación y dirección de proyectos sociales, educativos y de inclusión dirigidos a estudiantes de básica, de media, a jóvenes y adultos en situación de analfabetismo o con escolaridad incompleta. También a la población en situación de desplazamiento, a madres, adolescentes, afrodescendientes e indígenas. Ella es asesora y tallerista en temas de pedagogía, trabajo en equipo, resiliencia, tramitación pacífica de conflictos, diseño de materiales educativos y didácticos, en sistematización y evaluación de experiencias y apoyo a iniciativas juveniles. Doctora Lilo Serna, tiene usted la palabra. Buenos días para todos y para todas.
movidos por el interés personal de proporcionar un encuentro de orden académico y social que posibilitara el compartir conocimiento y experiencias relacionados con diferentes acciones propias del quehacer profesional e institucional, así como la práctica en contextos profesionales motivados por el cariño y la amistad desde diferentes latitudes y organizaciones que creyeron en la apuesta y se fueron sumando como la Asociación Visión Social, la Fundación Social Amor y Vida, la Universidad Latinoamericana de México y la Universidad Agraria de Colombia. Pretendemos aunar esfuerzos que fortalezcan los procesos de diálogo y construcción de saberes en torno al pensar y actuar entre las organizaciones y la academia. Bienvenidos todos y todas a este nuevo espacio que se abre con una amplia gama de saberes y conocimientos que lo que buscan es airear y llenar de sentido todo lo relacionado con el conocimiento y los aprendizajes. Para mí es un honor hacer parte de esta red latinoamericana y poder presenciar los aportes que surgirán en este espacio, regalándonos algunas satisfacciones profundas que perduran en el tiempo y que se irán extendiendo en una red de vida. Con mucho cariño y muchas gracias por su tiempo. Esperamos que este espacio nos permita construir colectivamente esos sentires, ires y venires. Un abrazo para todos y todas. Muchísimas gracias a nuestra querida Lilo. Bien, cuando nosotros estamos reunidos desde diferentes orillas, pero esas orillas dentro de una misma América Latina, nos unen la cultura, nos unen las tradiciones, pues definitivamente desde allí es que nos sentimos hermanos, ¿cierto? Por esta razón queremos presentar una muestra folclórica desde México. La inspiración llega y crea maravillas, y las maravillas se convierten en cultura. La presentación que veremos es del grupo de la Universidad Latinoamericana de México, cuyo director Martín Ocaña es egresado de la maestría en educación de la misma universidad. En la pieza se representan las celebraciones que se realizan en la Cohuina, que significa la casa del patrón. Allí se reúnen todos con alegría para disfrutar. Esta representación es propia del carnaval Zoque Cohuina. Es un baile regional de México, del estado de Chiapas, del municipio de Ocosocohuatla, conocida como Coita. Disfrutemos de la presentación que ha sido preparada especialmente para nuestro primer encuentro virtual de saberes.
Muy bien, muchísimas gracias. México, lindísima la presentación. Como decía en un comienzo, pues nos une, ¿no? Nos une, somos hermanos. El color, la música, la alegría, eso es un sello que llevamos todos nosotros como hermanos latinoamericanos. Muchísimas gracias y muchísimos aplausos, por favor, que puedan compartirlos con el grupo y con el director del grupo. Muy bien, vamos ahora a dar inicio a nuestra sesión de conferencias, pero para ello quiero contarles cómo vamos a organizarnos para este fragmento y para poder participar. Entonces, vamos a dar en un momento la palabra a nuestros dos conferencistas, por supuesto, uno a uno, pero vamos primero a escuchar las dos conferencias. Como en la escucha seguramente vamos a tener algunas reflexiones y vamos a motivar algunos interrogantes, entonces los vamos a invitar a que en el chat, por favor, queden registradas esas preguntas. Entonces nos van a escribir la pregunta, el nombre de la persona que realiza la pregunta, para el expositor a la cual va dirigida la pregunta y su correo electrónico. ¿Por qué tanta información, dirán ustedes? Pues uno, porque los queremos conocer y saludar. Dos, porque pues obviamente la pregunta queremos saber a quién va dirigida, porque ustedes cuando escuchan a los expositores son los que construyen y reconstruyen allí unas ideas y quieren oír de voz de sus expositores estas respuestas. Y tres, el correo electrónico es porque durante el evento vamos a darle paso a resolver tres interrogantes por cada uno de los conferencistas. Lo haremos de manera aleatoria, pero vamos a responder luego del evento, no durante la transmisión, a sus correos electrónicos vamos a enviar esas respuestas. Es decir, todos pueden preguntar, porque esa es la idea de este ejercicio, pero durante la transmisión vamos a darle paso a tres preguntas para la doctora Elvia, tres preguntas para el doctor Héctor. Entonces, espero que nos haya quedado muy claro en el chat, allí nuestra pregunta, allí el nombre de quien pregunta, el expositor, el correo electrónico. Y en este momento, entonces, vamos a dar inicio a estas presentaciones y a estas exposiciones. Le vamos a dar ahora la bienvenida entonces al doctor Héctor Henry Cardona de la Fundación Universitaria Sanitas de Colombia. Él es el gestor de relaciones internacionales de la institución. Quiero resaltar que el doctor Héctor es un ser humano que se destaca por su liderazgo, compromiso y aportes en el área de conocimiento. Él es psicólogo, magíster en investigación en problemas sociales contemporáneos. Cuenta con una experiencia muy extensa y consolidada en el diseño, implementación y evaluación de programas de prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas en poblaciones vulnerables, como a población privada de la libertad, niños, niñas y adolescentes en condición de riesgo, habitabilidad en calle, mujeres en explotación sexual, víctimas del conflicto armado, entre otros. En Latinoamérica ha trabajado en programas de capacitación, entrenamiento de equipos técnicos, implementación de programas que han sido financiados por la ONU, por la OEA, por la Comunidad Andina de Naciones, por el Ministerio de Salud de Colombia y por el Ministerio de Justicia de Colombia. Respetado doctor, le damos la palabra para su conferencia Reflexiones sobre la gestión social en el marco de la extensión universitaria. Doctora Nurli y compañeros, colaboradores, equipo de la red latinoamericana, era un agradecimiento a todos ustedes por permitirme compartir una experiencia que advierto no es solo mía, es de un equipo de trabajo. Yo soy, como dicen por ahí en las películas más famosas, solo el mensajero de una experiencia que hemos consolidado como universidad, como institución, pero también de una experiencia que hemos consolidado con nuestras comunidades circundantes.
Es un gusto saludarlos, agradecerles enormemente este espacio. Voy a permitirme compartir con ustedes pantalla para poder mostrarles la presentación. Agradezco que en un segundo me indiquen si mi presentación se ve. ¿Vemos la presentación? Sí, señor, la estamos viendo. Bien, nosotros como equipo de la Fundación Universitaria Sanitas hemos organizado una información alrededor de una reflexión sobre lo que implica la gestión social en el marco de la extensión universitaria. En este caso, como les planteaba, hemos generado una reflexión sobre la experiencia de la universidad. Mi nombre es Héctor, soy psicólogo, estoy a cargo de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales de la universidad y allí en la presentación que con gusto les compartiré, pues están mis datos de contacto. No puedo empezar esta compartirles esta experiencia sin antes agradecer y generar los créditos necesarios a mi señora vicerrectora, la doctora Sonia Herminia Roda Trujillo. Ahora les explicaré cuál es la razón de este crédito. Obviamente a una de mis compañeras de trabajo, la enfermera jefe Erika Bernal, que actualmente funciona como gestora institucional de docencia, y alguien que hizo parte de esta experiencia, que ya no comparte la vida laboral con nosotros, el médico David Vergara Durán, director de vinculación con el sector externo en el momento en que se consolidó toda esta información. Obviamente hay unos agradecimientos profundos a toda la universidad y a todas las comunidades e instituciones con las que hemos podido compartir estas experiencias. El primer elemento a entender y que quiero compartirles tiene que ver precisamente con un aprendizaje. Ese aprendizaje frente a lo que es la gestión social universitaria está dado por parte nuestra como universidad en el reconocimiento de unos principios articuladores. Es decir, que hemos entendido en nuestra propia experiencia que no podemos ser ajenos a la normatividad gubernamental, no solo en las exigencias y regulaciones que se les proponen a las universidades, sino también en lo que implica la función social misma de las universidades. Por ello, en esos principios articuladores donde se reconoce la normatividad gubernamental, aparece para nosotros fundamental la dirección que nos da el proyecto educativo institucional. Uno podría decir que la función social de la universidad está centrada en el contexto colombiano en tres labores: la docencia, la investigación y la extensión. Pero alrededor de ellos hay un tema importante que hemos entendido como institución y es el poder aportar a una formación humana integral. Nosotros como Unisanitas tenemos una misión centrada en la formación de profesionales de la salud. Desde allí hacemos docencia, desde allí hacemos investigación y desde allí hacemos extensión. Pero además de ello, lo hacemos pretendiendo, buscando y fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la idoneidad, con la ética y con el compromiso social de nuestros profesionales. En ese sentido, para nosotros esas acciones, esa gestión ha implicado siempre la búsqueda de caminos que nos permitan establecer vínculos, unos vínculos con programas de extensión y de servicio comunitario que permitan realmente tener un impacto importante en la vida de las comunidades y obviamente en la vida de nosotros como universidad. Nuestro proyecto educativo institucional, que está plasmado desde el 2007, nos habla en este caso de la importancia de garantizar una formación integral de nuestros profesionales. Cuando lo pensamos precisamente en la función social que cumplimos como universidad, entendemos desde ese proyecto educativo que nuestro papel tiene una orientación frente al desarrollo social de nuestro país y de nuestro entorno en términos de un concepto claro de competitividad. Es decir, necesitamos ser competitivos académicos, competitivos científicos y competitivos tecnológicos. Pero para ello es fundamental que esa competencia y esa capacidad profesional que generamos tenga inserto dos categorías fundamentales: el reconocimiento de que estamos en contextos interculturales, que nuestros profesionales deben tener la capacidad de entender y actuar sobre la diversidad, pero fundamentalmente deben hacerlo desde una posición humana, humanitaria y humanizada.
Eso ha implicado para nosotros una reflexión permanente en torno al papel que juega la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, tanto en la integración con otras entidades como en la integración misma con las comunidades. Y aparece algo fundamental para nosotros como universidad, y es la experiencia de la cooperación. Entendemos la cooperación como ese aunar esfuerzos para sacar adelante un proyecto. Nos ha llevado entonces esta reflexión a entender que nuestros servicios a las comunidades deben estar siempre derivados de los programas académicos y que lo que tenemos como institución es una tarea de ser socialmente responsables. Pero allí yo quiero resaltar algo fundamental para la universidad, y es que esa responsabilidad social tiene que estar en nosotros plasmada y cargada de actos compasivos. Y ahora vamos a mirar en detalle cómo manejamos el tema de la compasividad. Allí tenemos entonces toda una estrategia con varios proyectos. Yo traigo 3 ejemplos de gestión social que nos ha implicado la articulación, primero, de una visión interinstitucional, es decir, no somos una universidad que está aislada ni que nos podemos pensar como aislados, ni consideramos que el aislamiento nos permite. Por lo tanto, al pensar en lo interinstitucional, tenemos que pensar también en lo intersectorial. Aquí damos una relevancia importante en nuestra gestión a la participación de la comunidad. Esa relación entre lo interinstitucional y lo intersectorial necesariamente nos debe, como instituciones de educación superior, ubicar en un escenario donde podamos trabajar tanto en la interdisciplinariedad como presencia de múltiples profesionales, como en la transdisciplinariedad como una expresión de la capacidad de diálogo de saberes, de consolidación de la identidad propia y de la relación de la identidad con el otro, de aportar a la construcción de una cultura de la salud y obviamente de mantenernos pertinente y de garantizar la pertinencia, ser conectados, estar conectados compasivamente con las necesidades de los otros. En ese sentido, con algunos de nuestros referentes, que ustedes los ven en la parte baja de la presentación, hemos consolidado la idea de la gestión social a través del principio de la responsabilidad. Y lo hacemos siempre preguntándonos como equipo sobre la utilidad y beneficio social de nuestros conocimientos. Ello nos permite de manera permanente entender, como les decía al principio, la pertinencia de articular nuestros ejes misionales de docencia, investigación y extensión a los proyectos que emprendemos. Y allí, obviamente, potenciar nuestras capacidades como institución, pero también que es un aprendizaje en el que estamos, que nos ha, digamos, significado elementos importantes, la importancia de conectar esos ejes misionales, de potenciarlos y de potenciar las capacidades en el reconocimiento de los saberes comunes y cotidianos. Es decir, que nosotros como academia nos debemos conectar con la gente del común, con la vida cotidiana, para poder potenciar esas capacidades para hacer la gestión social. ¿Qué implica eso? Ha implicado, reitero, estos 2 elementos fundamentales y centrales: el poder aprender progresivamente del trabajo interdisciplinario e intersectorial, es decir, no es la universidad haciendo algo en un escenario social, sino la universidad, la institución, la interinstitucionalidad y la comunidad construyendo proyectos. Construyendo un proyecto que implique autonomía, que nos garantice que podamos ser libres de cualquier perjuicio y prejuicio ideológico, político y religioso para poder conducir nuestros recursos y talentos hacia el fortalecimiento de la calidad de vida, hacia el mejoramiento de las condiciones en salud, que es nuestra misión fundamental, y hacia la identidad y la construcción de una cultura de la salud. Para ello, nuestra universidad considera fundamental un planteamiento que encontramos en nuestros módulos conceptuales que guían nuestra labor de gestión social. Nos lo plantea Valleyes en el 2014 cuando dice que una universidad socialmente responsable tiene que significar, por definición propia, una universidad anclada en su territorio. Y aquí hemos entendido que lo que hagamos en la gestión social es lo que precisamente va a legitimar nuestro lugar institucional como universidad.
El cuadro que ustedes ven allí nos muestra un esquema global de cómo construimos esa responsabilidad social y cómo respondemos como institución. Estamos en el perfeccionamiento de esto al marco legal del país, pero también a nuestros propios procesos curriculares. Nuestro gran eje de vinculación con el sector externo se conecta con lo productivo, conecta los programas académicos con la comunidad, las relaciones internacionales e interinstitucionales y el seguimiento a los graduados. Pero en particular, dentro del marco de los servicios a la comunidad derivados de los programas académicos, hacemos una gestión social que se produce y reproduce y socializa en nuestras experiencias de consultoría, de interventoría, en nuestros trabajos de extensión, en nuestros estudiantes en las áreas de salud haciendo sus prácticas formativas en comunidad, nuestras ofertas de educación continua y gestión cultural y obviamente nuestra cooperación nacional e internacional, además de un monitoreo permanente a la labor que cumplen nuestros egresados. En esa experiencia hemos entonces definido la gestión social como una garantía para la consolidación de una sociedad que, de acuerdo a lo que nos dice la Asociación Colombiana de Universidades, debe estar mediada por los intereses de la equidad, de la democracia, de la solidaridad y debe fundamentalmente buscar apoyar al bienestar individual y colectivo de las comunidades de impacto. ¿Cómo lo hacemos? Hay un elemento fundamental y es que esto implica primero una organización interna. Hemos aprendido, hemos entendido, hemos tenido aciertos y desaciertos en nuestra gestión social, pero uno de los grandes aprendizajes tiene que ver precisamente con que la gestión social no es un acto de una persona o de una institución o de una unidad, sino que es la organización. En los programas de gestión social liderados desde la vicerrectoría a cargo de nuestra doctora Sonia, participan necesariamente en los programas académicos de pregrado y posgrado, ambos que son los actores principales, pero se involucran unidades, entre otras, como por ejemplo bienestar universitario o todos los elementos y todas las unidades que tienen que ver con las plataformas virtuales como Isanitas, nuestros sistemas, nuestras unidades que aportan a los sistemas y tecnologías, el papel que tienen los graduados y obviamente la Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales. En estas acciones de gestión nosotros, más o menos desde el 2013-14, hemos venido desarrollando diferentes programas. Traigo 3 ejemplos esenciales en los que me quiero concentrar. El primero es un proceso que hicimos frente a un diagnóstico situacional en una de las comunidades de Bogotá, que se llama el barrio La Estrella, en una zona de la ciudad que se llama la localidad de Ciudad Bolívar. Es una zona con altas vulnerabilidades y en ella el primer elemento a entender es la relación interinstitucional y la relación intersectorial. Para el desarrollo de este proyecto trabajamos no solo como universidad, trabajamos con un socio estratégico interno a nuestra organización, que era ALPI, de la cual pertenecemos como universidad, que es la Fundación Sanitas, y un socio interinstitucional, el Centro Comunitario Juan Bosco Obrero, que se ubica allí en esta localidad, a la vez con el trabajo participativo y permanente de la comunidad. Otra de las experiencias que tenemos está en el programa Familias Saludables, en una relación que nace entre la universidad y una, entidad pública que en Colombia se denominan comisarías de familia, que son quienes atienden casos específicos de violencia intrafamiliar. Hoy en día a este programa Familias Saludables se involucran otras instituciones en el país y hacen parte y se benefician de la estrategia. Y finalmente, el tercer ejemplo que quiero mostrarles de cómo lo hemos hecho es un programa que está en desarrollo actualmente, que hemos denominado Universidades y Ciudades Compasivas, en el que también nos involucramos con otras instituciones como la Fundación Sanitas y la Fundación New Health. ¿Qué tenemos en el diagnóstico situacional de la comunidad del barrio La Estrella? Aquí básicamente tuvimos en su momento como objetivo el poder contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y a la restitución de los derechos de una población con altas vulnerabilidades, y lo hicimos utilizando estrategias participativas y comunitarias que nos permitiesen, entender esos procesos y entender y aplicar procesos psicosociales de educación inclusiva, fundamentalmente en temas y ejes de salud integral.
pero con una particularidad, y este fue nuestro primer aprendizaje. Digamos que en las áreas de salud comúnmente el funcionario, el servidor en salud dice qué es lo que tiene el otro. Aquí quisimos hacer un giro, que es un giro metodológico interesante, y es que fuera la comunidad la que a través de estrategias psicoeducativas nos permitiese entender cuáles son desde su propia dimensión, desde su propio lugar, la visión que tienen de sus necesidades. Digamos que a la imagen de pantalla a mi izquierda hay un árbol. Este es simplemente un ejemplo de un ejercicio que nos permitió a nosotros, en trabajo con jóvenes, identificar cuáles eran los problemas centrales, identificar cuáles eran las causas y las consecuencias. En resumen, el árbol nos muestra la forma como la gente piensa su comunidad, y en el cuadro, en la parte baja del cuadro, la estrategia nos permitió en el acompañamiento identificar 4 necesidades. Necesidades relacionadas con la promoción de la salud y los estilos de vida saludables, fundamentalmente dirigidas a población de niños, niñas y adolescentes. Necesidades relacionadas con la promoción de la ocupación humana y el bienestar humano en población de adulto mayor. Mitigación del consumo de sustancias psicoactivas como uno de los elementos principales, y promoción de entornos saludables y hábitos saludables. La estrategia de diagnóstico situacional, pues el compromiso con Juan Bosco era poderle ofertar digamos que una fase inicial de localización de necesidades, de georreferenciación de necesidades para el desarrollo de los proyectos, y este es, en resumen, el encuentro que tuvimos interinstitucional e intersectorial. Como les decía, nuestro siguiente programa es Familias Saludables, realizado con el objetivo de diseñar e implementar una estrategia que nos permitiera promover salud familiar en usuarios con una particularidad fundamental, y es que tienen una situación y una experiencia de conflicto y violencia, pero además han sido referidos y culminados desde lo legal, desde digamos, las normas colombianas de atención a la violencia intrafamiliar. Allí, en el trabajo estratégico, lo que hemos avanzado y lo que hemos podido, digamos, llegar a tener, uno, es que ya no solamente trabajamos con la comisaría, yo lo dejo aquí como claro, siendo ella igualmente un actor clave en nuestra experiencia de trabajo, tenemos involucrados otras instituciones. Y dos, es que en un proceso también de diagnóstico participativo, de trabajo con la comunidad, con los beneficiarios, de inclusión de nuestros programas académicos, tenemos una serie de productos que nos permiten contar con un material didáctico que orienta la forma como acompañamos a las familias. Allí entonces tenemos 4 grandes ejes: el de convivencia familiar, que se constituyen en unas cartillas didácticas de trabajo. Tenemos otro que es el de pautas de crianza, prevención al consumo de sustancias y salud sexual y reproductiva. ¿Por qué los 4 ejes? Porque en el diagnóstico lo que identificamos en el contexto en el que trabajamos es precisamente que la violencia intrafamiliar está asociada a ellos. Un tema de convivencia, un tema de disfuncionalidad en las pautas de crianza, el consumo de sustancias como un elemento asociado a la violencia intrafamiliar, y toda la violencia que hay alrededor del ejercicio libre y saludable y sano de la salud sexual y reproductiva. Nuestro programa Familias Saludables tiene entonces 2 aristas. Una, la formación interinstitucional. Esta es una arista muy interesante porque es el lugar en el que la universidad, junto con las instituciones que participan, están brindando permanentes procesos de capacitación, no solamente frente a aspectos normativos de la atención en salud a la violencia intrafamiliar, sino también en aspectos que tienen que ver con la promoción de la salud y la promoción y la prevención de la violencia. Allí lo que tenemos es una plataforma de cursos, capacitaciones, técnicas y modelos de intervención que nos ha permitido en más o menos unos 3, 4 años de funcionamiento tener más de 2.000 personas capacitadas en el tema. Asimismo, pues viene todo el proceso de intervención y acompañamiento de la comunidad a través precisamente de esas cartillas, donde esencialmente tenemos 3 grandes grupos: niños, niñas y adolescentes, a quienes dirigimos junto con sus padres, adultos y con adultos mayores o personas mayores, los temas de pauta de crianza, sustancias psicoactivas o prevención de las sustancias psicoactivas, salud sexual y reproductiva y convivencia familiar. Nuestro tercer producto, nuestra tercera estrategia
la hemos denominado Unisanitas Compasiva. Este es un proceso a largo plazo que aún está en proceso de maduración, de implementación y que nos ha permitido consolidarnos como una universidad que es capaz de sensibilizar, capacitar y participar, a hacer participar a sus estudiantes y profesores en una cultura que le permite cultivar la empatía, desarrollar habilidades de compasión y cuidado a las personas que afrontan situaciones difíciles. Y cuando hablamos de compasión, no estamos hablando ni de empobrecimiento, ni de digamos, valores un poco negativos ante la realidad del otro, sino precisamente una manera de fortalecer nuestra capacidad de cuidado para quien se encuentra, por ejemplo, en una situación de enfermedad avanzada o final de la vida, para fortalecer esa formación humana a través del compromiso con la implementación de redes sociales y apoyar a las personas que tienen dificultades. Allí hemos hecho dos estrategias fundamentales. Una es que tenemos unos diagnósticos, digamos, unas valoraciones de esos valores compasivos que los participantes tienen, y tenemos además una oferta de cursos avanzados en gestión de redes y comunidades compasivas. Este proyecto entonces también viene en desarrollo con una plataforma intersectorial e interinstitucional. En resumen, para garantizar mi tiempo de manera adecuada, nuestros aprendizajes han sido 4. El primero es que estas experiencias de gestión social implican que la universidad puede y debe fortalecer su proyecto educativo a través de la gestión social, porque esa gestión social es la que nos va a brindar mejores competencias para poder poner en marcha proyectos científicos de investigación que sean coherentes con las necesidades de la comunidad. De esta manera, un poco citando a Pescador en el 2014, lo que entendemos es que cuando nos involucramos de manera organizada, intersectorial e interinstitucional en los programas de gestión social, nuestros docentes y estudiantes desarrollan mejores competencias para la construcción y el apoyo a la redefinición del tejido social. Fomentan un mayor sentido de pertenencia, tienen una mayor identidad cultural y asimismo, cuando están ejerciendo, tienen mayores capacidades para enfrentar problemas sociales que son comunes en nuestros países, como la desigualdad, como el conflicto, y pueden apoyar con una visión mucho más humana la creación de procesos de pacificación y de humanización. Otro de los aprendizajes está en que la articulación de la sociedad del conocimiento en favor de la gestión social siempre va a implicar el que debamos involucrar la ciencia, la tecnología y la innovación. Ello está asociado a la importancia de alcanzar un impacto en la capacidad de convocar a lo intersectorial, desde lo interdisciplinar, y a garantizar sostenibilidad y sustentación de los proyectos, para que esos proyectos tengan un alcance local, pero también puedan tener una visión regional, nacional e incluso, nuestro sueño, internacional. Para nosotros, entonces, asumir estos proyectos de gestión social han implicado también por oponer una postura política en salud. Abandonarnos muchas veces de la posición de experto que todo lo sabe y todo lo puede, y trabajar desde una ética del cuidado con el otro, con la comunidad en sí, para poder entender desde una visión holística su realidad y sus prácticas en salud. Finalmente, nuestra gestión social evidencia, digamos, lo que una urgencia como institución de mantener criterios éticos, pero también de mantener dentro de esos criterios éticos unas condiciones de calidad participativa, de manera tal que las comunidades de base puedan superar esos entornos de subordinación, de no inclusión, y puedan participar de manera activa en su proceso. Acompañado de estos 4 aprendizajes que les estoy resumiendo, nosotros tenemos quiero resaltar, nosotros tenemos una oferta permanente de
capacitación. Es decir, que todos nuestros programas implican no solo que hagamos cosas, por así decirlo, con la comunidad, más allá hacemos y vivimos procesos con la comunidad y no solo capacitamos a la comunidad, sino que además capacitamos a nuestro personal académico y también a las instituciones cooperantes y a nuestros socios cooperantes en estos procesos como los llevamos. Finalmente quiero invitarlos a algo fundamental y es la publicación. Parte de esta información está registrada en varios artículos que tenemos ya publicados en nuestra revista de Desarrollo Profesoral y quiero invitarlos a que compartan sus experiencias con nosotros. Nuestras, digamos, dificultades en esta experiencia han estado en poder motivar a la participación frente a comunidades que históricamente han sido pasivas frente a estos procesos. El tener que asumir una cultura política por encima de la politiquería, el gestionar los recursos y los talentos, hacen parte de los retos que este proceso implica. A futuro queremos un mayor proceso de participación internacional, una gestión de cooperación multilateral que nos permita vincular la gestión con múltiples redes nacionales e internacionales. Eso era un poco lo que quería compartirles. Espero haber llamado la atención y quedo atento a las preguntas, inquietudes y comentarios que consideren. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Héctor. Definitivamente ha sido muy especial el que usted haya podido compartir con todos nosotros esta importante experiencia en la cual usted nos ha mostrado lo que implica la gestión social en la universidad, cómo esta gestión debe aportar a la formación humana integral, reconociendo los contextos interculturales desde esa posición que usted nos ha planteado como una posición humana, humanitaria y humanizada. Asimismo, el Gracias. reconocimiento de la construcción de aprendizajes a partir de ese trabajo interdisciplinario e interdisciplinar, trabajando de manera organizada, intencionada y articulando, me parece que es fundamental, la ciencia, la tecnología y la innovación para ese crecimiento en lo social, ¿no? Lo que se haga desde la gestión social, nos dice usted, y me parece también fundamental, es lo que legitima la presencia de la universidad en la vida social del país. Muy importante el que nos haya compartido los programas que se están desarrollando y la manera como vienen avanzando en cada uno de ellos. Los tres igualmente potentes e interesantes. Muchísimas gracias por su participación, su intervención y más adelante, después de escuchar nuestra segunda conferencia, abriremos el foro porque aquí nos están llegando bastantes interrogantes y esa es la idea, que usted pueda compartir en este espacio con los diferentes participantes. De nuevo, muchísimas gracias, doctor Héctor. Gracias a todos ustedes. Sí, ya estoy leyendo aquí las preguntas, entonces ya voy a empezar a organizar ideas para responder. Gracias a todos por escuchar. Muy bien. Ahora le vamos a dar la bienvenida a la doctora Elvia Moncada Trinidad de la Universidad Latinoamericana de México. La doctora Elvia es licenciada en Administración de Empresas Turísticas, magíster en Psicología Educativa, magíster en Psicología Organizacional y doctora en Educación. Ella es la coordinadora del área social y es docente en la Universidad Latinoamericana de México y jefe de la oficina en Secretaría de Agricultura. Respetada doctora, le damos la palabra para que realice su ponencia Impacto de la educación virtual en posgrados en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este primer encuentro virtual de saberes en la red latinoamericana ERA. Es para mí un placer estar presente compartiendo reflexiones este día. Muy agradecida en representación de la Universidad Latinoamericana de México y enviar un saludo cordial a todas las personas que hicieron posible este evento, también a personas de mi equipo de trabajo que están detrás de cámaras y que tuvieron una semana ardua de trabajo.
Muchísimas gracias, el agradecimiento es para todos. Quiero empezar este día con la siguiente frase. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. Si bien la pandemia ocasionada por el COVID-19 trajo un cambio de transformación en todos los panoramas de nuestra vida, en el entorno político, en el entorno económico, en el entorno social, y tal fue así que también tuvo algunas influencias en la educación superior y posgrados. En cuanto se dio inicio a la cuarentena, llegó un momento de sacar provecho a todas las herramientas tecnológicas que pudieran beneficiar para realizar actividades de enseñanza-aprendizaje y que permitiera seguir trabajando en la formación de nuestros alumnos. El impacto de la educación virtual en posgrados en tiempos de pandemia generó una oportunidad de aprendizaje que se acomoda en este momento en tiempo, en necesidades, y fue una necesidad para que todos los que participamos en este proceso de formación pudiéramos estar en estos lazos. La relación Internet-educación hoy en día sostiene fuertes lazos por su naturaleza contributiva, pues a través de esta herramienta ahora es muy fácil romper diferentes barreras. Es así como estamos permitiendo este encuentro el día de hoy en diferentes partes y en diferentes instancias que nos escuchan. Sin antes olvidar definir entonces qué es la educación virtual. La educación virtual es uno de los métodos de enseñanza en la actualidad y utiliza la tecnología para educar de forma remota, eliminando barreras de distancia y también barreras de tiempo. Como todo proceso de transformación, viene también acompañado de mitos, de creencias limitantes que creaban incertidumbre entre los diferentes participantes de este proceso. Si bien estos mitos que cerraban la oportunidad de trascendencia social educativa y que permitían el hecho de que nosotros tuviéramos un cambio. El primer mito que me gustaría compartir con ustedes que se dio y que se generó por la educación virtual fue que el e-learning eliminaba la posibilidad de la educación presencial. Esto, desde mi experiencia, es completamente falso. Esta metodología de enseñanza permite movernos en un cambio que generó la pandemia y que vino a responder a una necesidad para poder aprender, para poder educarnos y para seguir participando en este proceso de transformación. El segundo mito que surgió a través de la implementación de la nueva modalidad virtual fue que el éxito del aprendizaje se encuentra en el contacto directo con el docente. Todos los que somos docentes aquí sabemos que ser docente es jugar un rol fundamental al momento de ser mediador de conocimientos, pero completamente falso que el éxito del aprendizaje de nuestros docentes vaya de la mano con nuestro contacto directo, ya que cada persona tiene su propia motivación para aprender y tiene también sus propias creencias. El tercer mito que surge por la nueva modalidad virtual era que no todas las profesiones pueden enseñarse de manera virtual. Si bien este tema fue bastante debate para aquellas carreras que tenían que tener contacto con ámbitos de la salud. Hoy en día podemos decir que ha sido una ventaja el poder combinar diferentes métodos de enseñanza para ir adquiriendo diferentes conocimientos y ampliando los conocimientos con estas estrategias también de aprendizaje que nos da la tecnología hoy en día. El último mito, pero no menos importante, era que la educación virtual va a desechar la educación presencial. Y todos los que estamos también detrás de cámaras podemos decir que esto es falso. Jamás la educación presencial será desechable, porque entonces, ¿dónde estaríamos generando ese punto detonizador humano que tenemos para poder transmitir nuestros conocimientos? Pero tiene que ver la educación virtual con un método diferente de enseñanza-aprendizaje, de la cual requiere un acompañamiento y de la cual requiere
saber utilizar herramientas virtuales. Surge en este trabajo de investigación cómo se aborda entonces la educación virtual. Es importante definir que la educación virtual se apoya de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación. Esto para poder aprender en el mismo entorno y específicamente este modelo requiere recursos tecnológicos obligatorios, como lo son el Internet, como lo son computadoras o usos también de diferentes plataformas multimedias que nos daban la apertura para poder transmitir nuestros conocimientos con las personas que estábamos formando. Este método podemos ver y notar hoy en día que funciona de manera asincrónica y que también funciona de una manera sincrónica. No es necesario coincidir en tiempos. Sabemos que si generamos una grabación con nuestros alumnos, ellos pueden acomodarse en diferentes tiempos para poder adquirir sus propios conocimientos. Más bien sus ventajas son que se apoya de diferentes herramientas. El uso de páginas virtuales, el uso de páginas web, redes sociales, flexibilidad del tiempo en el espacio y bueno, la educación virtual ha generado acceso a la información a medida que rompe todos los paradigmas y también barreras. Pero muy importante mencionar la autonomía que tenga el alumno para aprender, que más adelante voy a tocar en otro tema, que es el rol importante que juega el alumno y también el docente. Algunas de las desventajas que podemos situar al momento de abordarnos en la educación digital puede ser que si era una persona cuyo proceso de aprendizaje se facilitaba con el acompañamiento presencial, posee algunos problemas de concentración. Tal fue algunos sucesos que se dieron de personas que estaban detrás de cámaras estudiando posgrado, estudiando maestría y que saboteaban su aprendizaje por estar concentrados en otras cuestiones. Hay que tener en cuenta que estamos formando personas capacitadas, autodidactas, de autoaprendizaje y que dado a la educación virtual también podemos ver que no se conoce barreras geográficas. Podemos acceder a diferentes programas de formación de manera internacional. En este punto de desventaja podría ser siempre investigar cuál es la legislación educativa a la hora de la validación de títulos. Gracias a la red también sabemos que tenemos hoy en día vinculaciones y alianzas que permiten abrir nuestro panorama y romper todas las barreras. El rol de docente Sí, yo la llave de la cosa. Es entonces otro tema fundamental en esta investigación, que es el de promover un aprendizaje que no solo requiera transmitir conocimientos, sino que favorezca la práctica profesional. Esto requiere no solo la enseñanza de estos conocimientos técnicos, sino impulsar a nuestros alumnos a tener autonomía, a tener un pensamiento crítico y reflexivo y a guiarlos en este proceso. De acuerdo a Ryan, citado en Martínez y Ávila, el rol de docente es actuar como mediador y también agrupa el rol y responsabilidad del docente virtual en 4 secciones. La primera sección sería en el aspecto pedagógico. En el aspecto pedagógico, docentes sabemos que estar en constante capacitación y adquisición de conocimientos especializados permite abrir nuestro panorama, abrir la idea que tenemos de este mundo y contextualizarnos en un mundo diverso, emergente, con situaciones críticas y situaciones que permitan ser flexibles, focalizando así puntos de discusión y coherencia y poder inspirar a las personas que estamos formando. En el siguiente rol que se dé a conocer en este aspecto es en el aspecto social. En el aspecto social sabemos que como docentes debemos generar habilidades también mismas para crear una atmósfera de colaboración, de trabajo equitativo, de crear una comunidad de aprendizaje para todos juntos llegar a un aprendizaje significativo.
Otro de los roles del docente en posgrados es en el aspecto técnico, y en este aspecto de la educación virtual se va de la mano también con el aspecto administrativo, que era el garantizar que a través de esta nueva modalidad los alumnos pudieran manejar los software y obtener los aprendizajes necesarios. Entonces, en lo administrativo también era conocer a sus grupos de trabajo, saber guiarlos en el plan, saber trabajar detrás de pantallas y estar también creando contextos de que el docente no solo es un transmisor de información, sino más bien un facilitador, un guía, un inspirador, un mediador, aquel que provee de recursos y buscadores de información. Otro aspecto importante a analizar en esta reflexión y proceso de investigación es que el rol del alumno en posgrados también está directamente relacionada con la capacidad de autogestión. Esto expresada en la disciplina, en el aprendizaje, en el análisis crítico, para poder contribuir al desarrollo del ser en su interacción. El rol del alumno en tiempos de pandemia en posgrados, definidos según Rúgeles, Mora y Matute, fue diferenciado en 4 roles importantes. El primero de ellos es que el rol del estudiante requería ser orientado al fortalecimiento de la autodisciplina. Y acá, en este aspecto, me gustaría detenerme un poco para saber que como alumnos de posgrado debemos tener potencializada la capacidad para distribuir nuestro tiempo a medida de que la disciplina llegue a donde queremos llegar, al objetivo que queremos tomar para poder lograr la flexibilidad y el aprovechamiento de los diversos aprendizajes. Esta autodisciplina, como bien requería, y voy a mencionar a un blogger famoso que decía que la disciplina algún día vencerá a la ciencia. Si nos movemos en un contexto indisciplinado, sabemos que como alumnos, entonces no estamos generando provecho del aprendizaje que queremos llegar a construir. El segundo rol del estudiante va orientado al mejoramiento del autoaprendizaje, y aquí tiene que ver con la capacidad que desarrolla el individuo para aprender de una manera autónoma, para aprender de una manera propia, adquiriendo todos los conocimientos y habilidades, fomentando también sus propios valores, ser autónomos y saber que en el área de posgrados el rol del docente ya no permite estar detrás de ellos, ¿sí? Son los alumnos quienes trabajan en su propio conocimiento. El tercer punto, no menos importante, es el rol del estudiante, orientado también al fortalecimiento del análisis crítico y reflexivo. Y aquí va inmerso la habilidad para razonar, la habilidad para analizar y también poder argumentar hechos o acciones que faciliten el desarrollo integral del estudiante. Y tiene que ver con la capacidad que tenemos de adaptarnos a todos los medios, de razonar conscientemente en el momento exacto en el que estamos viviendo y aportar, crear a partir de esta conciencia y generar argumentación, generar investigación, generar reflexión y compartirlo en un trabajo colaborativo para poder llegar a las fibras más sensibles de todas las personas a quienes estamos educando y también de las que estamos aprendiendo. El análisis crítico y reflexivo busca hacer que la educación sea un proceso humanizante que pueda reivindicar a todos los actores del proceso educativo como sujetos pensantes, como sujetos actuantes, como creadores de saberes individuales y también como creadores de saberes sociales. Este rol último y no menos importante, que es el estudiante también orientado al mejoramiento del trabajo colaborativo.
Y acá, a pesar del distanciamiento social, pretende romper con el aislamiento entre los diferentes actores, permite ver las cualidades que tenemos como alumnos, las cualidades que tenemos y herramientas para poder compartirla a través de mesas de trabajo, a través de conversaciones, a través de diversos encuentros que hagan más grande el conocimiento, y de esto se deduce que los procesos de aprendizaje bajo modalidad virtual con apoyo de las TICs pone al sujeto como un sujeto activo. Estos roles importantes que hoy en día impactan en la educación virtual. Llegando así a la conclusión de que el impacto de la educación virtual en posgrados se dio en 3 contextos. El primero fue el impacto de la implementación de una vida virtual o el e-learning. Acá el plan de la nueva modalidad generó acciones estratégicas que hizo que tuviéramos que vincular a los profesores, al personal administrativo, al personal docente, a todos quienes están inmersos en este proceso de enseñanza-aprendizaje, a generar acciones que pudieran llegar a comprometer a un aprendizaje significativo. La capacitación al personal administrativo mediante las plataformas que implementamos, como una de ellas que fue el Moodle, que en ella abordamos diferentes temas y adaptamos nuestro currículum para poder implementar las diferentes materias en esta modalidad virtual. Importante también que creamos conciencia para generar videoconferencias, para estar también en el monitoreo de actividades que eran no presenciales y que requerían ese extra para nuestro aprendizaje. En segunda instancia, otro aspecto que generó el impacto de la educación virtual fue como nueva experiencia pedagógica. Aquí consistió en transformar las clases presenciales a un modo virtual, sin cambiar el currículo y adaptando también las metodologías de enseñanza. Algunos docentes que están detrás de cámaras, y más adelante si quieren compartir el tiempo que les llevó a aprender, el tiempo de preparación de clases que generaba, el tiempo en el uso de las videoconferencias como un recurso digital, y bueno, todas aquellas dificultades que se dieron para el desarrollo de esta educación virtual. El generar un ambiente que estuviera incluido en todos los trabajos colaborativos de aprendizaje y de enseñanza. Y en tercera instancia, el último aspecto desde mi experiencia fue el desafío de la universidad de posgrados. Fue acá en 3 aspectos. El primero, la gestión. Notar que no estábamos preparados para una situación de crisis, para una situación de pandemia, y que se requiere una planeación para estas situaciones, una planeación que sea adecuada a la gestión de contingencias y que signifique tener protocolos o procedimientos para funcionar entre diversos escenarios. El siguiente punto dentro del desafío de la Universidad de Posgrados fue la investigación. Acá la investigación fue limitada porque tuvimos que restringir el cierre al acceso al campus y se vieron necesidades de utilizar medios tecnológicos para la investigación, dejando en pauta la comprobación de análisis y de tesis. Otro de los aspectos que generó fue también en ese desafío el desarrollo curricular. Debatir que el desarrollo curricular debe ser flexible para el análisis, debe tener en vigencia una meta y que permita procesos claros, sistémicos, en su etapa de diseño, en su etapa de aplicación y en su etapa de evaluación. Aunque la pandemia se adaptó a la vida asistida por la tecnología, la posible transición hacia la educación virtual abre debates sobre este punto, si las universidades estamos preparadas para garantizar esta modalidad. El verdadero desafío en esta nueva realidad es asegurar el aprendizaje significativo y la formación integral. Es así
Como quisiera terminar mi participación, no sin antes agradecer a todos quienes están detrás de cámaras y también aperturarnos a la idea de reflexiones, de conciencia, de escucha y de preguntas abiertas. Muchísimas gracias. Doctora Elvia, muchísimas gracias a usted. Definitivamente desde el inicio de su presentación, pues nos ha invitado usted a, a- a pasar a la acción, ¿no? Nosotros estamos en esta redera donde escuchamos, reflexionamos y actuamos. Y cuando usted nos dice que la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original, pues desde ahí ya nos está motivando toda esta acción. Nos ha compartido usted cómo la pandemia, pues definitivamente permitió asumir el reto de incorporar nuevas estrategias para seguir avanzando en los procesos de formación, cómo se logró romper barreras a partir de la implementación de la educación virtual. Eh, esta experiencia que se debió vivir a partir de la realidad que se nos presentó como consecuencia de la pandemia en la educación, rompió también muchísimos mitos, ¿no? Y muchos miedos que se tenían para abordar el tema de la educación virtual, sobre todo en referencia, como usted nos lo compartía, a la forma, a la metodología, las dudas en referencia a la calidad. Usted nos cuenta también cómo desde la investigación que realizó se hace evidente que definitivamente ese tipo de educación, esta educación cuando es mediada, fortalece muchísimo el aprendizaje autónomo y impulsa la práctica y el fortalecimiento del pensamiento crítico en estos ejercicios de autogestión y autogeneración y en estos ejercicios de poder estar de manera permanente el estudiante y el docente en una relación más de comprensión que de dar cuenta, ¿no? De dar cuenta de un conocimiento es más bien de comprender cómo se está conociendo estos procesos metacognitivos que llamamos pues en lo pedagógico. El docente como guía, como orientador para fortalecer la construcción de conocimiento nos indica usted qué implica que tenga una mentalidad más flexible y ese es un gran reto porque en ocasiones lo compartimos, lo decimos, pero pasar a la acción en el tema de la flexibilización, que precisamente va a implicar flexibilizar el currículo y flexibilizar las acciones a las que estábamos acostumbrados, pues es un reto que tuvimos que asumir y que usted nos comparte que se vivió pues y que recogieron con esta evidencia. Sin duda, la pandemia aceleró esta incorporación de nuevas estrategias y tecnologías para mediar y desarrollar estos procesos de formación. Y pues para cerrar, en su investigación usted nos presenta y nos resalta que definitivamente la clave también está en comprender el nuevo rol del docente y del estudiante en estos procesos. O sea, en la medida, esto no es solo tecnología, esto no tiene que ver con las herramientas, sino con la comprensión de los roles tanto del docente como el estudiante. Muchísimas gracias, doctora Elvia, muy interesantes sus aportes y pues dejamos aquí abierto el espacio para este ejercicio de preguntas que sin duda van a ser nuestros participantes. Bueno, tranquila, te corté. Cerraste el audio. Muchísimas gracias, decía sobre el aporte. Gracias. Bueno. Vamos entonces a abrir el espacio del foro. Invito al doctor Héctor, a la doctora Elvia. Nosotros tenemos detrás de todo este proceso, es decir, yo estoy aquí enfrente, pero detrás de todo el proceso, hemos tenido a unas personas muy diligentes que están pendientes del chat, que están conversando con ustedes, que están pendientes de recuperar desde allí, de motivarlos y de recuperar desde allí todas las intervenciones que ustedes tienen. Yo les quiero agradecer porque ese trabajo allí que de pronto no se ve es supremamente importante para este trabajo que está aquí, que tiene que compartir con ustedes, ¿no? Gracias a ellas, pues tengo aquí una síntesis de algunas preguntas
Como les decía, se escogieron de manera aleatoria y voy a iniciar tal como iniciamos las presentaciones. Voy primero con las preguntas del doctor Héctor y posteriormente daremos paso a las preguntas de la doctora Eva. Es doctor Héctor, aquí me han enviado y me dice, Cecilia Trinidad para el doctor Héctor pregunta, una universidad que incorpore la responsabilidad social en su proceso formativo es atractiva por los diversos resultados que menciona. Me gustaría saber desde su experiencia qué fue lo más difícil que encontró en la implementación del pensamiento de la responsabilidad social universitaria en las conductas a donde se dirigen los proyectos. Bien, como les decía, es una experiencia que yo intento resumir con unas presentaciones, por una experiencia de más de 10 años. Creo que hay varios elementos. Hay retos internos y hay retos externos. Cuando pienso en los retos internos, considero que la primera situación compleja a afrontar en la experiencia de Unisanitas fue cambiar el paradigma de la perspectiva de la labor que hace la universidad y los profesionales en salud. Yo quiero reiterar eso porque lo que yo tengo, o lo que somos nosotros, una institución orientadora a profesionales de la salud, cambiar ese paradigma. Un poco el paradigma de médico aliviado, comunidad enferma, había que cambiarlo. ¿Sí? Había que cambiar, no solo médico, enfermero, psicólogo, lo que fuera, ¿sí? Vamos, profesional aliviado, comunidad enferma. Cambiarlo porque, como les intentaba plantear, teníamos una intención y hemos tenido una intención de hacer procesos muy participativos donde sean los grupos y las comunidades los que nos vayan indicando qué es lo que necesitan, que es distinto al diagnóstico tradicional. Entonces, el primer reto es el trabajo en un equipo, que pueda cambiar el paradigma de pensamiento metodológico, estratégico y de elaboración del proyecto. Y luego, si uno lo piensa también en el reto de la exigencia externa, muy en función de una pregunta que hay por allí también del lugar político y social, es transformar la forma como nos presentamos frente a la comunidad. El contexto es básico. Nuestras comunidades, lo que yo conozco en Latinoamérica, fundamentalmente están sumergidas en una especie de trampa estratégica política, de la política tradicional, en la que por una teja o por un mercado la gente actúa. Aquí la idea era no dar nada, la idea era construir. Entonces llegar a las comunidades a redefinir la relación entre universidad y comunidad, entre conocimiento científico y saber comunitario, es un reto fundamental en el que todavía trabajamos, porque todavía nos enfrentamos a personas que cuando nos escuchan en nuestras propuestas de proyecto nos preguntan, ¿y usted qué me va a dar? Y afrontar ese reto para decir y para motivar a, yo no le vengo a dar, sino a apoyar para la construcción, pues es uno de los retos políticos y sociales fundamentales. No sé si eso de la idea de los dos principales retos. Doctora Nurli. Perfecto, Cecilia me dice que muchas gracias, que le queda claro. No sé, estoy viendo a Nurlian bloqueada y no la escucho. Bueno. Se nos bloqueó Nurli, se le cayó la... ¿Ustedes me escuchan? Sí, esperamos unos minuticos, por favor, mientras retorna nuestra anfitriona. Sí, señor, te escuchamos. No sé si me permitan, Víctor Manuel me hace una pregunta, si quieren voy avanzando mientras Nurli se logra conectar. Perdón, yo le digo Nurli. Sí, doctor. Hace mucho tiempo. Víctor Manuel me dice,
que desde la experiencia, ¿cuál sería la pieza fundamental para poder crear proyectos sociales y éticos que puedan transformar y comprometer de manera responsable a las comunidades en estudio para alcanzar una mejor calidad de vida? Y yo pienso que escuchar. Creo que cuando yo monto y estructuro proyectos de gestión social, lo primero que pienso es cómo estratégica y pedagógicamente, porque cuando nos abordamos y nos acercamos a una comunidad, lo tenemos que hacer estratégica y pedagógicamente, escuchamos su realidad. Para mí, lo voy a decir muy desde más una perspectiva personal, profesional que institucional, por ejemplo, las herramientas que me dan la investigación cualitativa, las narrativas, las verbalizaciones, el entender y el dimensionar es fundamental y creo que allí hay una herramienta, escuchar qué es lo que el otro piensa, porque lo que el otro piensa no necesariamente es lo que yo creo que debe necesitar. Entonces, un poco para el profesor Víctor, la herramienta o la pieza fundamental es el diseño metodológico a través del cual, si me permiten ese salto allí, yo puedo escuchar. Porque al escuchar voy a tener claro qué es lo que podemos generar y cuáles son los alcances. Luego, luego tengo una pregunta de Eli, desde luego muy de acuerdo con el planteamiento de que la universidad se me movió. Se me perdió. No, sí. Debe fortalecer su educación desde la gestión social, que al final es a quien respondemos como responsabilidad única para el cambio de paradigmas desde las realidades del individuo y no desde la consulta que se cree detrás de un escritorio. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Creo que cuando decidimos desde el escritorio podemos cometer errores. Reitero, cuando escuchamos lo que la gente necesita, podemos ser mucho más inspiradores, para terminar un poco en la frase de la profe. Y tenía otra pregunta, no recuerdo. Ok, era la pregunta sobre lo político y social, sobre la labor política y social que nos hace el doctor Julio César desde México. Creo que la universidad tiene que asumir una postura política. Una postura política no significa una postura politiquera. Yo cuando vi la pregunta ahora me acordaba de una experiencia que tuve en otro momento con víctimas del conflicto armado. La cuento muy brevemente. Cuando hicimos una convocatoria en un proceso que ya llevábamos bastante tiempo, empezamos a oír que alguien que estaba haciendo campaña política estaba diciendo que a esa reunión era esa persona quien estaba convocando. Y recuerdo claramente que la decisión del equipo técnico fue suspender la reunión, porque no íbamos a permitir que nuestra postura política estuviese contaminada de una postura politiquera y de un evento de orden politiquero. Asumir una postura política y social es tener una visión clara de lo que esperan otras entidades. Por ejemplo, yo intento siempre revisar política pública alrededor del tema que estamos trabajando, lo que espera la comunidad y lo que nosotros podemos ofrecer. Entonces, es entender que somos sujetos políticos. Y ahí me voy un poco como al discurso de Foucault del lugar del sujeto político como el lugar que es capaz de acompañar el empoderamiento de los otros, pero que también para el empoderamiento de los otros, pues debe estar empoderado de sí mismo. Empoderar, por ejemplo, un equipo interdisciplinario de profesores de posgrado, de pregrado, estudiantes de posgrado, de pregrado, y poner a trabajar a todo el mundo en ese diálogo de saberes primero interno, negociar los intereses y las necesidades para poder llegar a la comunidad, ya de antemano es una acción política universitaria. Y cuando escuchaba a mi colega mexicana ahora desde la universidad, mi compañera de ponencia sobre lo virtual, también caí en cuenta, por ejemplo, que pandemia nos puso a nosotros a continuar con gestión social, políticamente hablando, y a mirar cómo seguíamos trabajando con la comunidad a nivel virtual, cómo conectarnos virtualmente o cómo, por ejemplo, hacer los encuentros de familias saludables virtual para que la situación no se cayera. Digamos que ahí intento responder que la acción política también es una acción política, académica y permanente. No sé si tenga alguna otra pregunta.
No, creo que ya las que siguen son para la doctora Elvia. Gracias, doctor, muy amable. Entendida la A pregunta. ustedes, La respuesta. con todo gusto. Doctora Daisy, creo que tiene el micrófono apagado y nos está dando instrucciones. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por su intervención y su oportuna respuesta ante tales planteamientos tan interesantes realizados por los participantes en este primer encuentro. Vamos a dar paso entonces a la doctora Elvia con la interrogante. Doctora, si me da unos minuticos, ya le paso la pregunta. Ya está ingresando la doctora Norman. Debe estar angustiadísima además porque le estoy escribiendo al chat y no me mira. Y bueno, no sin antes mencionar que también esto es otra de las desventajas que podemos encontrar en el impacto de la educación virtual, que estas barreras pueden romperse con el Internet, pero también sabemos que nos pueden llegar a perjudicar en algún momento y está perfecto porque es parte también de este aprendizaje. Bueno, qué pena, volví, como vieron, tuve mi problema de internet, cosa que es muy natural también en estos procesos virtuales. No contestaba a chat porque estaba concentrada en tratar de conectarme otra vez, pero ya estoy con ustedes y pues bueno, después miraré la grabación para escuchar las respuestas que han dado a los interrogantes. Y pues cuéntenme cómo van. Claro, voy a responder una pregunta que está en pantalla, que es de Cecilia Trinidad, y dice, desde su experiencia como docente, ¿puede decir que hoy en día el estudiante de posgrado cambió de mentalidad y tiene mayor interés y facilidad para preferir una educación virtual? Y no solo podría decir y referirme al estudiante de posgrado, creo que el impacto de esta pandemia generó conciencia en todos quienes habitamos en este planeta. Es también de mencionar y contextualizaba en mi apartado número 2 de los mitos que la motivación de aprendizaje viene desde la necesidad que tiene el individuo de adquirir nuevos conocimientos. Entonces, el estudiante de posgrado sí cambió de mentalidad y todos los estudiantes, porque tuvieron que adaptarse a una nueva modalidad. Reconocer que la motivación intrínseca es aquella que te mueve a generar un objetivo y a llegar a ese objetivo con cualquiera que sea la herramienta que utilices para generarlo. Entonces, no sé si queda clara acá la respuesta. Y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Elvia. Voy a compartirle otra de los interrogantes que tenemos aquí. Usted respondió la de Cecilia Trinidad. Ahora voy con el doctor Julio César Sánchez. Él pregunta a la doctora Elvia y nos dice, platico desde mi experiencia docencia y directiva en diferentes contextos sociales, en lugares muy marginados de una cultura social indígena, arraigadas por sus usos y costumbres. La pandemia vino a darnos un gran aprendizaje, tanto a alumnos, maestros, padres y sociedad. La educación en medio superior, hoy en día se le facilita más al alumnado estudiarlo en línea, pero el alumno sufre y es golpeado en su economía por la situación del uso de la tecnología, porque no la hay. Mi pregunta va a ello. ¿Cómo la universidad te oferta, la universidad en el ambiente de las tecnologías? Vuelvo a devolverme. Mi pregunta va en ello. ¿Cómo universidad que oferta la universidad en el ambiente de las tecnologías? En mi experiencia tengo una propuesta en el ambiente de gestión, que la universidad llegue con los convenios de cooperación con empresas de tecnologías para los futuros alumnos. Gracias.
Entonces, de nuevo, él nos pregunta cómo puede llegar esa oferta de la universidad en ese contexto que nos describe ampliamente y que ya les leí. Claro, importantísimo, porque sí mencionaba al principio de la ponencia que el impacto de la educación se vio también en el aspecto económico, en el aspecto político y en el entorno social. Si bien la universidad, mediante la nueva modalidad de la virtualidad, ha generado gamas de aprendizaje que lleguen a todos los entornos y contextos. No hay que olvidar que también existe la modalidad en línea, la modalidad a distancia. De hecho, así empezó la educación en línea, la modalidad a distancia, donde nosotros como capacitadores, como gestores y como coordinadores de una universidad, permitamos llegar las herramientas al alumno y que el alumno posea esas herramientas y que pueda tener pues la pedagogía, para utilizarlo. Es decir, generar materiales didácticos y que se pueda vincular, aunque no tengan internet, que pueda utilizar las herramientas que posee en su entorno con la economía que posee para poder llegar a este aprendizaje significativo. Acá también aperturaríamos la idea de una educación empática, en donde nosotros podamos generar conciencia no solo con la utilización de estas tecnologías. La tecnología nos abrió un panorama y claro que es gran vínculo para romper todas las barreras, pero en México y en lugares marginados todavía no llega la tecnología. Y es ahí donde entraría el aspecto también político y social, de empezar a implementar gestiones que hagan que todos los entornos sociales puedan tener entonces diferentes herramientas tecnológicas para que la educación llegue a cada rincón de nuestro México. Gracias. Gracias, doctora Elvia. Yesenia Córdoba le hace una pregunta. ¿Cómo la universidad ha logrado transformar los mitos de los que habló al inicio para que se logre una educación virtual participativa, exitosa, con sentido de responsabilidad y autónoma? Muchísimas gracias, muy buena pregunta, y lo mencionaba en el impacto de la virtualidad, desde la capacitación constante de todos los que integramos este quehacer docente. Esos mitos se rompieron al momento de nosotros capacitarnos, de abrir un panorama flexible a esta nueva modalidad, en la que todos los que estuvimos inmersos en este proceso de enseñanza-aprendizaje utilizamos las herramientas a nuestro favor, requiriendo así un trabajo colaborativo y también de manera autónoma y responsable. Como universidad, nosotros implementamos la implementación del recurso tecnológico Moodle, que fue una plataforma en la que empezamos a gestionar todos los modelos para que todas las personas que estuvieran en el área de posgrados tuvieran la apertura de este elemento curricular. Entonces, los docentes se capacitaron, el alumnado se capacitó y esto permitió que todos pudiéramos estar en el mismo entorno y generar un ambiente de aprendizaje significativo. La universidad se preparó en este aspecto, en el ámbito educativo con el Internet, ampliando también las diferentes barreras y permitiendo que todos tuvieran el acceso al Internet en donde se encontraran. Igual, cuando hubieron ya las medidas necesarias para poder estar en nuestra universidad, entonces se invitó a participar desde la universidad con todas aquellas medidas necesarias para aquellos quienes no contaran con un dispositivo móvil, con un dispositivo electrónico, pudieran tener también las mismas facilidades. Es así como la conciencia de la universidad es educar para trascender. Muchísimas gracias, doctora Elvia. Sí, doctor Héctor. Me está preguntando que quiere hacer una intervención. Sí, sigue. Pequeñita. Es que escucho a la doctora Elvia, ella me inspira y entonces digo, mire,
hay algo fundamental y es, estas experiencias tienen que ser socializadas. Y una manera de socializarlas es entender que estas experiencias no es solamente implementar un tema virtual o implementar una proyección social, sino además sistematizarla, organizarla, publicarla. Esto es fundamental. Las universidades perdemos recursos importantes, perdemos experiencias importantes, porque creemos que está solamente en el hacer. Resulta que hay que hacer, sistematizar, publicar, socializar y compartir. Digamos que eso es fundamental y creo que cuando escucho a mi cooperante aquí en la ponencia digo, ¿y qué hacemos con todo esto? Lo tenemos publicado, lo socializamos en un evento importante como este que nos ha proporcionado la Red Latinoamericana ERA, lo llevamos, lo exportamos, por así decirlo, pero para ello implica esa relación que hay entre cómo hago docencia, investigación y extensión como universidad y cómo no son tres aristas que tienen diferentes rumbos, sino cómo logro encontrar los puntos de confluencia a través de los cuales yo pueda publicar, notificar, comentar y compartir estas importantes experiencias. Era eso. Gracias, doctor Héctor. Y sin duda también un encuentro como este en el que ustedes están participando es una manera también pues por supuesto, de compartir. Mire, a todos nos han dejado muy motivados, estamos enterados, hoy sabemos de cómo están trabajando ustedes, cada uno desde su tema, desde esta gestión social y desde lo que tiene que ver con la educación virtual. Entonces, estoy de acuerdo, esto es muy interesante, hay que socializar y pues de nuevo agradecer porque hayan decidido también hacer ese ejercicio de socializar a través de nuestro primer encuentro de la Red Latinoamericana ERA. Bueno, estamos llegando al final. Hay otras preguntas, pero como les indiqué al comienzo, estas se resolverán y se enviarán a los correos electrónicos que nos han registrado allí. También hay varias notas en las cuales quienes nos están siguiendo les agradecen a los dos por esta intervención, los felicitan por estos aportes que nos han brindado el día de hoy. Para el cierre, voy a presentarles a la Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana ERA. Ella nos hará este cierre del evento. Es la doctora Mireya Lozano García. Ella es doctora honoris causa, magíster en desarrollo educativo y social, especialista en gerencia social, especialista en formación de formadores, especialista en pedagogía para la formación de jóvenes y adultos, es psicóloga, diplomada en psicoterapia de pareja, en embajadores de la felicidad, diplomada como facilitadora de rehabilitación integral con participación comunitaria. Dentro de su experiencia ha sido docente universitaria de pregrado y posgrado en programas de psicología, licenciatura en educación básica, pedagogía y docencia universitarias. Su experiencia de 25 años ha sido en atención de grupos poblacionales en situación de riesgo y vulnerabilidad, en la formulación, dirección, coordinación y ejecución de proyectos educativos, sociales y culturales de cooperación nacional e internacional relacionados con el desarrollo humano integral, la educación para toda la vida, los modelos educativos flexibles, la innovación curricular y el bienestar psicosocioemocional. Entonces, le doy la palabra a este gran ser humano también que forma parte de esta Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana ERA. Doctora Mireya. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas. ¿Me están escuchando bien? Muy bien. Muchísimas gracias por esa introducción tan generosa y encantada, agradecida, como dice México, primeramente Dios, porque nos ha permitido tener este primer encuentro que es el producto de varios encuentros que hemos venido trabajando internamente. Este sueño, como todos los sueños, ha iniciado, como bien lo mencionó Lilo, con una gran idea, y es que nos juntáramos desde las esencias de lo que somos cada uno de nosotros.
como profesionales interesados en poder contribuir a que realmente se teja una red, en este caso latinoamericana, donde todos esos saberes se permitan poner en juego y se encuentren realmente, y hay que generar los espacios. Hemos probado con el día de hoy que tenemos bastante para poder seguir fortaleciendo esta generación de esos espacios. Por eso lo único que me restaría decir, aparte de agradecerles a todos y cada uno de los que están aquí, nos han acompañado, están creyendo en el sueño y nos van a seguir fortaleciendo, invitando a otros a participar. Ya vieron que tenemos una página que por allí vamos a seguirnos comunicando y por nuestras redes. Pero quiero decirles que vamos a cerrar diciendo, este es el preámbulo de nuestro simposio internacional, encuentros y desencuentros desde diferentes orillas, que haremos en el mes de febrero del 2022. Ya estaremos contándoles cómo van a poder participar, porque con estos dos conferencistas que hoy nos dejan con mucha gana y mucha riqueza, imaginémonos el simposio internacional. Quiero a todos y cada uno desearles lo mejor en el resto de día y de año. De parte de la Red Latinoamericana ERA, desearles una feliz Navidad, un próspero y nuevo año lleno de bendiciones y sobre todo con mucho entusiasmo, fe y amor, porque son las tres encomiendas que no podemos dejar. La Red ERA está conformada por, ante todo, personas. Pertenecemos a organizaciones, pero sobre todo pertenecemos a una idea de podernos seguir coayudando y construyendo en conjunto. Muchísimas gracias y un abrazo para todos. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, doctora Mireya. Yo quiero antes de partir, por favor, todos prendemos la cámara para poder hacer nuestro registro y pues con el permiso de todos ustedes, por supuesto. Como esto está siendo grabado, eso lo hace legítimo, de manera que con el permiso de ustedes y pues nada, para vernos las caras y con mucha alegría recibir ese saludo de Navidad y de Año Nuevo, que es lo que se nos aproxima. Y gracias a todos. Ustedes no saben el equipo maravilloso con el que se ha venido trabajando, gracias al empeño de cada uno de ellos. Carolina, gracias por tus orientaciones. Miguel, Héctor, bueno, es que si los nombro se me queda alguno por fuera, así que no. Yelsi, por supuesto, y todos quienes nos acompañaron hoy, quienes forman parte de la red, con quienes hemos dialogado en muchos espacios. En este momento yo espero que estén tomando el registro fotográfico para que nos quede y por supuesto les enviaremos a ustedes el agradecimiento y les enviaremos este recuerdo de la imagen y la participación en el evento. Muchísimas gracias. Un Gracias a lindo ustedes. día y gran abrazo y aplausos para Lo todos. mismo, gracias. Súper todo. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Lo mismo, un buen día. Muy Ya, buen día. buena tarde, mejor dicho. Todos nos vemos. Gracias y felicidades al equipo, felicidades al equipo de la red, a todos quienes participaron. Muchas felicidades. Gracias a todos, sí. Gracias, doctor Eli. Esperamos unos minutos que van a pasar un video de cierre, por favor. Ah, bueno, sí, señora. Ese es el Somos cierre grande. Red Latinoamericana ERA. Escuchar
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Ustedes van a encontrar todo este material y estos videos en nuestra página para cada vez que quieran volver a repasar y a mirar y a recordar quiénes somos nosotros como red, pues allí lo van a encontrar. Un abrazo, feliz día. Lo mismo, gracias por todo realmente. Muy bueno. Gracias a todos. Muy buena la actividad. Felicidades. Gracias. Felices fiestas. Gracias. Lo Muchas mismo. gracias, felicidades y excelente ponencia. Muchas gracias. Saludos a todos.